Hola a todos, soy David, esto es David el Libro y hoy os traigo una nueva reseña al canal. En esta ocasión os traigo, ya para terminar esta mega semana que hemos tenido de editoriales, ¿vale? Una novela de Ediciones Atlantis, otra colaboración con ellos más, me encanta colaborar con ellos, por las buenas historias que nos traen. Y en esta ocasión os traigo Crónicas de Sansala 1 de el autor J.L. Goicoechea. Lo podemos ver, una novela que como ya os avisé en el 1 sin era bastante extensita. Una novela que me ha gustado y que ahora mismo voy a reseñar. Así que sin perder más tiempo y sin más dilación, comenzamos. La historia nos va a situar en un planeta muy lejano del nuestro, que se va a situar en la constelación del Cisne. Esta constelación tiene un total de 23 planetas y nos vamos a situar en el planeta número 13. En él vamos a encontrarnos al reino de Sansala, el cual está regido por un rey tirano que va a gobernar de forma sádica y dictatorial a todos sus súbditos. Junto a él van a convivir sus 3 hijos, ¿vale? 3 príncipes, los cuales no van a dejar de confabular en su contra de su padre para intentar hacerse con el poder y con el trono, llevándose por delante a todo aquel que haga falta. Además, la historia se va a ver complementada con la aparición de los Vazninos, una serie de consejeros y también guerreros que van a estar ayudando y apoyando tanto al rey como a los príncipes, intentando por todos los medios que estos consigan sus malvados planes. Además, también nos vamos a encontrar con unos seres muy crueles llamados los Sla, que poseen la capacidad para ser inmortales, ya que antes de morir dejan su cuerpo y poseen uno nuevo, consiguiendo así prolongar muchísimo su vida. Como digo, nos vamos a encontrar con una historia llena de conspiraciones, llena de traiciones, donde cada uno de los personajes va a intentar alcanzar ese poder, ese estatus que le haga estar por encima de los demás y gobernarlos a todos. Una muy buena historia que te va a mantener enganchado hasta el final, que te va a dejar con un buen sabor de boca y con ganas de más. Así que no la perdáis. Como dije anteriormente, Crónicas de Sansala de J.L. Goicoechea. Aquí la podemos ver. Como siempre hago a la hora de valorar cada libro, voy a citar varios factores, y el primero de ellos va a ser la estructura del mismo. En este caso nos vamos a encontrar con un libro bastante extensito, como podéis ver, que cuenta con 714 páginas, y aquí vamos a empezar ya a hablar bastante del libro porque tiene una estructura bastante peculiar. En principio nos vamos a encontrar con una pequeña introducción, seguida de un preludio. Después de este preludio nos vamos a encontrar 2 capítulos que nos van a ir metiendo en lo que es la trama de la historia. Estos capítulos se llaman El año número 19 y un poco de historia y algo más. ¿Vale? Como digo, son capítulos introductorios que nos van a meter dentro de lo que es la trama y los personajes. A partir de ya nos vamos a centrar ya en lo que sería Crónicas de Sansala, ¿vale? La parte 1, y va a contar con un total de 60 capítulos. Ya para terminar, después de esta gran parte de la saga, nos vamos a encontrar con un total de 2 anexos, en el cual se nos van a especificar los personajes que aparecen en la historia y su rol, y, en último lugar, describiendo el reino de Sansala y cada una de las ciudades que van apareciendo. Como podemos ver, muchas distribuciones, muchos capítulos, y es de decir que estos van a tener una longitud o extensión variable. Vamos a encontrar capítulos bastante cortos, capítulos bastante largos, pero en general y gracias al tipo de narración que como contaré a continuación, va a conseguir el escritor engancharnos en la novela y que no se nos haga pesado en ningún momento. En segundo lugar, voy a poner el tipo de narración de este libro. En este libro, la narración es uno de los aspectos más peculiares que tiene. ¿Por qué? Porque el escritor ha llegado a mezclar hasta 3 tipos de voces o de narradores distintos. Nos vamos a encontrar, cómo no, un primer tipo de narrador que lo va a hacer en tercera persona y que nos va a brindar lo que es ese aspecto general de la historia, contándonos cómo es ese mundo, esos personajes y todo lo que van viviendo. En segundo lugar, vamos a tener un tipo de voz distinta que se va a basar en primera persona y en la cual uno de los principales protagonistas, como es el príncipe regal, va a ir contando cómo va a ir viviendo él toda esa historia, desde su punto de vista, dándonos ese punto de vista alternativo y complementario del anterior. Ya en tercer y último lugar, nos vamos a encontrar también otro tipo de narración en la cual el
mismo autor anterior, el príncipe Regal, nos va a contar parte de la historia, pero ya no al lector, sino que es como parte de la historia que se la va a ir contando al resto de los personajes. Esto no lo va a hacer de forma verbal, sino mentalmente, a través de un tipo de comunicación que el escritor ha denominado enarmonizar. Como digo, 3 tipos de narraciones que se van a ir conjugando, mezclando, haciendo que el lector esté enganchado en la trama desde el principio hasta el final. En segundo lugar, en cuanto al lenguaje usado por el escritor, es decir, que es un lenguaje bastante ameno, bastante entretenido, pero sobre todo que se va a caracterizar por ser bastante fuerte, muy directo y en algunas ocasiones bastante zoes. Es un lenguaje que va a eludir cualquier tipo de censura y los personajes van a poder expresarse y actuar tal y como son en realidad. Un lenguaje que no va a dejar indiferente al lector y que le van a propiciar que puedan captar toda esa esencia de cada uno de los personajes. En tercer lugar, en cuanto a las descripciones de este libro, es decir, que el escritor no ha escatimado en ningún detalle. Cada lugar, cada personaje son descritos al límite, basando con muchísimas descripciones, y esto va a hacer que ningún detalle lo deje en el tintero. El lector va a poder captar todos esos detalles de la trama, de esos personajes, y así poder vivir esta historia muchísimo más. En último lugar, en este apartado, en cuanto al ritmo de la historia, aquí he de decir que a mí me ha resultado el ritmo un poco lento, ¿vale? Y esto hace que avancemos más lento en la lectura de la trama. Vamos a ver diversos momentos en los que parece que esos acontecimientos tardan en llegar o llegan de una forma, como he dicho anteriormente, más lenta. Y esto va a propiciar, como digo, que en algunas ocasiones el lector se pueda llegar a aburrir. No obstante, esto se palia gracias a esos 3 tipos de narraciones que ya he comentado anteriormente y que van a hacer que tras el término de un capítulo, al cambiarnos ese registro, nos vuelva a meter de lleno la historia y siempre nos vuelva a volver a enganchar. Como digo, me hubiera gustado que fuera un poquito menos descriptivo, un poquito menos narrativo, y así, porque así se hubiera creado una historia mucho más ágil y mucho más dinámica. Pero aún así, como digo, es una buenísima historia que me ha gustado y por eso mismo la tengo que recomendar. En tercer lugar, que va del género de esta historia. Vamos a encontrar con una novela claramente de tinte de fantasía, ¿vale? Una historia que por el estilo y por la forma que está narrada y sobre todo por la trama y los personajes tal como actúan, yo la asemejaría mucho a la saga de Canción de Hielo y Fuego de George R. Martin. Es decir, la típica saga que todos conocemos como Juego de Tronos, ¿vale? Una historia llena de conspiraciones, llena de traiciones, llena de muerte, llena de sexo. Os digo, una saga de fantasía que estoy seguro que si os gusta Juego de Tronos, os la recomiendo porque no podéis perder. Además, también vamos a encontrar con un factor que yo, alejando ya de la literatura, me ha recordado a las típicas películas de Quentin Tarantino, tipo como Kill Bill, ¿vale? Por esa sangre, esas mutilaciones, ese aspecto un poco gore, ¿vale? Y hay aspectos de esta trama que me ha recordado mucho a él, como digo. Esos 2 aspectos, el de Juego de Tronos y el de Quentin Tarantino, yo quiero resaltarlo porque creo que son la esencia de este libro. Una historia bastante fuerte, bastante atrevida, bastante interesante y que estoy seguro que os va a dar gente diferente, así que no la perdáis. En cuarto y último lugar, que hablo de los personajes de esta historia. El escritor ha sabido crear un elenco de personajes bastante amplio. Y esto lo que va a provocar es que esa historia, esa trama, tenga mucha profundidad. Y que el lector no se vaya a aburrir en ningún momento. Ya que capítulo a capítulo van a ir apareciendo nuevos personajes que van a dándole, como digo, esa riqueza literaria a la historia. Y que siempre va a provocar que el lector esté enganchado por ver qué nuevo papel van a tener esos personajes que van apareciendo y cómo van a interactuar con los demás. Poco a poco, además, vamos a ir indagando en estos personajes, conociéndolos mucho más, sabiendo el por qué actúan del modo que actúan, y todo esto nos va a llegar a que lleguemos a interesarnos mucho más por todos y cada uno de ellos. No va a haber un personaje que te deje indiferente. Todos van a tener un papel especial, un rol determinado, y todos y cada uno te van a mantener enganchado en la trama.
Personajes con personalidades muy fuertes, muy marcadas, algunas personalidades que son muy, pero que muy extremas, y todo esto, como dije anteriormente, le van a dar esa riqueza a la historia, que va a hacer que podamos disfrutarla desde el principio hasta el final. Como digo, un buen elenco de personajes que ha creado el escritor, que te va a dejar con un buen sabor de boca. Y nada más, eso se me da cuenta, y para terminar, decir eso, que en esta novela, Crónicas de Sansala 1, de J.L. Goicoechea y Ediciones Atlantis, nos vamos a encontrar con una muy buena novela de fantasía. Novela al estilo de Juego de Tronos, llena de traiciones, llena de muerte, llena de sexo, llena de conspiraciones. Novela muy bien narrada, novela que se hace un poco lenta, y además esto se favorece también porque es novela muy extensa, pero novela que gracias a esos tres tipos de narración gana también un poco de agilidad y va a saber mantener enganchado al lector en todo momento. Una novela que va a contar con un elenco de personajes bastante amplio, bastante marcado y que van a dejar con un buen sabor de boca al lector. Una novela que termina con un desenlace que va a dar pie a la segunda parte de la saga y que te va a dejar con ganas de más. Por lo menos a mí me ha dejado. Yo estoy deseando poder tener el segundo ejemplar y continuar la saga. Como digo, una muy buena historia que os recomiendo leer y disfrutar. Así que no la perdáis. Crónicas de Sansala 1 de J.L. Goicoechea, de Ediciones Atlantis. Y nada más, en último lugar, como siempre, hago darle las gracias a la editorial para haber leído este ejemplar. En este caso, Ediciones Atlantis. Deciros que ha sido, como siempre, un verdadero placer colaborar con ustedes. Este libro me ha vuelto a encantar, ¿vale? A pesar que ha sido un pelín más largo y un pelín más lento a la hora de leerlo. Pero bueno, también lo he disfrutado muchísimo. Y como siempre os digo, ha sido un verdadero placer colaborar con ustedes. Y nada, muy prontito seguiré con otras de vuestras novelas y la volveré a traer al canal, ¿vale? También estaré atento por si me mandáis la continuación de esta saga, porque también estaré encantado de leerla y comentar aquí con todo el mundo. Así que nada más, un abrazo enorme y estamos en contacto. Y nada más, a todos ustedes, mis suscriptores, como siempre os digo, aquí os dejo mi cajón de comentarios y mis redes sociales. En ellos, que podéis cualquier comentario, duda o sugerencia sobre el canal. Diciendo que os ha parecido este libro, esta historia, esta trama. Yo creo que os puede interesar bastante, que os puede hacer disfrutar. Y por eso mismo os la he querido recomendar. Así que nada más, por el abajito todas vuestras impresiones, que yo os leeré y os contestaré. Y como siempre, os digo, si te ha gustado este vídeo, déjame el like en el mismo, suscríbete al canal si no estás suscrito, dale a la campanita para estar informado de las últimas novedades y te veo muy prontito aquí en el canal David del Libro, con un nuevo vídeo o una nueva reseña. Un saludito y que tengan buena lectura.